Hoy el estudio se llama ¿qué es lo que hablas? ¿Qué es lo que hablas, hermano? Como cristiano, ¿qué es lo que estás hablando? ¿Qué es lo que estás escuchando de tu propia boca? ¿Qué es lo que hablas? ¿Sí? Vamos a Proverbios 18:21. Dice, la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Fíjese bien, no dice de su fruto, hermano, dice de sus frutos. ¿Qué es lo que hablas, hermano? ¿Sí? Por aquí nos dice que la muerte y la vida están en poder de la lengua. ¿Sí? ¿Llamas, de acuerdo a lo que hablas, llamas a la muerte o llamas a la vida? ¿Qué es lo que estás hablando, hermano? Y ahorita vamos a ir viendo esto porque cuando nos dice la palabra que están en poder de la lengua, a diferencia de esas doctrinas, hermanos, nosotros sabemos que nuestra lengua por sí mismo, nuestro hablar por sí mismo no tiene poder. Vamos a ver de quién es el poder, pero tienes un poder delegado, hermanos. Somos a imagen y semejanza de Dios y por eso mismo el Señor te delega, ¿sí? También poderío y señorío sobre de ti, que eres hijo de Dios. ¿Qué es lo que hablas? Porque sabes que de lo que hablas es lo que amas. ¿Qué amas? Hay personas que a diferencia de lo que nosotros podemos pensar, están enfermos y enfermos y enfermos, y le digo una cosa, aman su enfermedad. Tanto la aman que las 24 horas del día están hablando sobre esa enfermedad. Otros aman su trabajo. Y eso es lo único de lo que hablan. Otros aman una situación mala, lo vamos a poner así, que están pasando. Tienen problemas familiares, y están hablando siempre lo malo. ¿Qué es lo que amas? Porque lo que rebosa tu corazón, ¿qué dice la palabra? Eso sale de tu boca. ¿Qué es lo que estás hablando, hermanos? ¿Qué es lo que continuamente está rebosando tu boca? ¿De qué estás generando esas palabras? ¿Sí? Porque esos pensamientos, eso que está en tu corazón, eso es lo que genera lo que hablas y a la vez, ¿sabes qué? Vas a hacer las cosas. Me va a ir mal, me va a ir mal, me va a ir mal. ¿Sabes cómo te va a ir? ¿Mal? Me voy a quedar sin trabajo, me voy a quedar sin trabajo, ya me llaman porque me voy a quedar sin trabajo, ya. ¿Sabes qué va a pasar? Pues te vas a quedar sin trabajo. Me va a dar cáncer, no, y mejor me tomo estas pastillas para que no me dé cáncer, y ya me voy a hacer unos estudios porque me va a dar cáncer, y ¿sabes qué? Te va a dar cáncer. No seas como Job, hermanos. Vamos al libro de Job 3:25. ¿Sí recuerda quién era Job? Job, hermanos, dice la palabra, varón justo. Y además, Dios lo había bendecido ¿con qué? Con hijos, hermanos, tenía 10 hijos y tenía multitud de bienes. Tenía una esposa, tenía una familia, ¿sí? Y sin embargo, ahí calladamente, Job todos los días decía algo que no era correcto. Vamos a Job, hermanos, capítulo 3, el verso 25. Fíjese, ya cuando el Satán mata a todos sus hijos, le quita todo lo que tenía, le hace a todo a él, fíjese lo que expresa Job. Dice, porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido, ¿qué dice? Lo que yo temía. Él, hermanos, Job tenía muchísimos bienes. Job tenía una familia que podemos decir una familia bonita, con muchos hijos. Los hijos hacían fiesta cada día. Y Job todos los días, ¿qué es lo que hacía, hermanos? Todos los días Job decía, a lo mejor se van a morir mis hijos.
mejor voy a hacer holocausto por ellos. A lo mejor me voy a quedar en la pobreza, mejor voy a quedar bien con Dios. Todos los días, hermanos, y fíjense bien por qué se los digo, ahorita vamos a este pasaje bíblico. Job todos los días maldecía a sus hijos. No los reprendía, no los exhortaba. Todos los días maldecía a sus hijos. ¿Por qué le digo que maldecía a sus hijos? Porque decía mal de sus hijos. Y porque todos los días pensaba que se iba a quedar en la ruina. Vamos ahí mismo en ese libro de Job 1:5, capítulo 1, el verso 5. Dice, y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba. Y se levantaba de la mañana y ofrecía holocausto conforme al número de todos ellos, porque decía Job, fíjense bien lo que decía. ¿Cuándo, hermanos? Todos los días. Quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. Eso es lo que decía todos los días. De esta manera hacía, ¿qué dice? Todos los días, hermano, Job decía, mis hijos han blasfemado. Mis hijos, ¿sí?, están lejos de Dios. Job nunca habló con sus hijos y los exhortó. Nunca. ¿Qué entendemos por lo que le sucedió después a sus hijos? Que sus hijos efectivamente no seguían, ¿sí?, la voluntad de Dios. Y lo más seguro es que hayan blasfemado y lo más seguro es que hayan hecho todo esto, hermanos. Pero les digo una cosa, ¿qué hacía Job? Lo único que hacía era estar hablando y repitiendo todos los días que sus hijos estaban mal. Solamente eso hacía. ¿Y qué sucedió, hermanos? Job tenía miedo de que mataran a sus hijos. Job tenía miedo de que se quedara en la pobreza. Todos los días lo repitió. Todos los días, hermanos, porque aquí nos lo dice de esta manera, hacía todos los días. ¿Y qué le pasó a Job, hermanos? Mataron a todos sus hijos, hermanos. Y se quedó en la pobreza. Y le vino una enfermedad que dice que era una sola llaga, hermanos, desde la coronilla de su cabeza hasta la planta de sus pies. Hermano, ¿qué es lo que hablas? ¿Qué es lo que tú estás diciendo y repitiendo todos los días? ¿Las bendiciones que Dios te ha dado? ¿O lo que no tienes? ¿O lo que estás envidiando? ¿O una situación difícil en la que estás? ¿Repites lo que no tienes, hermanos? ¿Repites a lo mejor que no te vas a componer de algo que tienes? ¿O que te vas a enfermar de alguna cosa? ¿O que te van a golpear? ¿O que te van a secuestrar? ¿Que te vas a quedar sin trabajo? Hermano, eso se llama maldición. Maldición de la palabra maldecir. Decir mal. Tú te estás hablando mal de ti. Hermano, ¿cómo te levantas en la mañana? En la mañana te levantas y dices, ay, Dios mío, ten compasión de mí, ten misericordia de mí, porque mira, yo soy carne y yo voy corriendo al pecado, refréname, ponme vallas, hazme esto. ¿Sabes qué? Te estás viendo como un pecador, te estás maldiciendo a ti mismo. ¿O cómo te ves, hermano? En la mañana te levantas, le dices, gracias Dios mío porque me has lavado con tu sangre y yo no tengo ya nada que ver con el pecado. ¿Qué es lo que estás diciendo? ¿Estás enfermo de algo? Te levantas, ay Señor, todavía no me has sanado, todavía estoy así, todavía estoy asado. O te levantas y dices, gracias Dios mío porque me estás dando la fuerza, porque yo espero tu sanidad completa, porque yo confío en ti y en tu poder. ¿Qué es lo que haces, hermano? ¿Sí? Cuando Pedro, el apóstol, que después fue apóstol, se hundía en el mar. ¿Por qué se hundía en el mar, hermanos? Cuando nuestro Señor le dijo, ven, sal de la barca y camina sobre las aguas. ¿Por qué se empezó a hundir en el mar, hermanos? Porque dejó de ver a nuestro Señor Jesucristo y empezó a ver sus circunstancias. ¿Qué fue lo que le dijo nuestro Señor Jesucristo?
Le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hermano, cuando las circunstancias están contrarias, totalmente contrarias en su vida, ¿qué es lo que hace usted? ¿Sigue viendo el rostro de nuestro Señor o empieza a ver sus circunstancias? Hermano, que el Señor no nos diga hombre o mujer de poca fe. ¿Sabe qué? El Señor lo ve como un agravio para Él dudar de nuestro Señor Jesucristo. Por algo están pasando las cosas. Aquí, hermanos, hay muchísimos ejemplos de que no tenemos que dudar de nuestro Señor Jesucristo. Hace muchos años, el Señor nos dijo: les voy a dar una casa. De manera milagrosa nos la dieron, hermano, mediante un crédito. ¿Y sabe qué? No nos los habían puesto a nuestro nombre, porque había salido a nombre de otro que no la quiso. Llegó esa persona a reclamar, entre comillas, la casa. Y sabe que de repente nosotros dijimos: bueno, ¿y ahora qué pasó? El Señor nos dijo esto y nos inquietamos. ¿Y sabe para qué se hizo todo eso? Para que las personas que estaban trabajando ahí en lo de Infonavit arreglaran absolutamente todo y todo quedara como debe de ser. Hermano, si vemos las circunstancias, nos vamos a inquietar. Si vemos el rostro de nuestro Señor Jesucristo, nuestra fe no va a faltar. ¿Por qué no va a faltar? Porque sabemos que Él es el Todopoderoso. Y vamos a ir viendo por qué. Hermano, en alguna ocasión, en la palabra nos dice que los discípulos, ¿sí?, y algunos más hablaban sobre las necesidades materiales, ¿sí? ¿Y qué fue lo que nuestro Señor Jesucristo les dijo? Dice: y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? ¿De qué te estás preocupando? ¿Qué es lo que estás hablando? ¿Qué es lo que estás diciendo? ¿Sabe que cuando salieron de Egipto, ¿sí?, todas las huestes del Señor, ellos cometieron un grave pecado de desobediencia? No entraron a la tierra prometida cuando el Señor se los dijo. Y en respuesta a eso, vagaron, ¿sí?, caminaron durante 40 años. Y durante esos 40 años, la palabra nos dice que ni un hilito de su ropa se desgastó, ni un pedacito de sus sandalias se desbastó. Y yo le pregunto, hermano, si usted estuviera 40 años con la misma ropa, ¿qué le diría a Dios? Hoy, en nuestra sociedad hedonista, las personas, ¿qué le dirían a Dios? Señor, ya parezco retrato, ¿sí? Ya dame una tarjeta para que vaya a fábricas o vaya a Sambors o no sé dónde, ¿no? Para que me cambie. Y no ven la bendición de Dios. Hermano, imagínense 40 años y la ropa no se desgastó, no se decoloró. Y fíjese que estaban en el desierto. Sus zapatos, hermano, sus sandalias, no se desgastaron. ¿Quiere usted mayor prueba del milagro de Dios? Dígame usted, cuando usa sus pantalones, ¿cuánto tiempo le duran? Lo usa diario. ¿Cuánto tiempo le duran? Los lava. ¿Cuánto tiempo les duran? A ellos, hermanos, 40 años. Y no vieron el milagro de Dios. Hermano, a lo mejor usted está pasando por alguna necesidad material. ¿Sabe qué? Dele las gracias al Señor, porque yo le digo una cosa: ¿cuántas semanas se ha quedado usted sin comer? ¿Cuántas veces ha tenido que salir desnudo porque no tiene ropa? Hermano, estas son las bendiciones del Señor.
Y el Señor tiene todo el poder para que usted sea mejor vestido que los lirios del campo. ¿Qué es lo que habla, hermanos? ¿Qué es lo que usted está reconociendo en el Señor? ¿Sí? Los discípulos no tenían pan. Los discípulos veían hacia adelante y ahora qué vamos a comer. ¿Y qué les dijo nuestro Señor? Y entendiéndolo Jesús les dijo: ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? Hermano, ellos eran los que habían estado ahí cuando multiplicó los panes, hermanos, y en una ocasión alimentaron a 5,000 y en otra a 4,000, hermano. Y estaban pensando, después de ver esos milagros, estaban pensando que no tenían pan. ¿Qué les hacía falta, hermanos? Yo no sé ustedes, yo me imagino que tenemos el mismo testimonio. En una ocasión, hace ya algún tiempo, no teníamos, hermanos, teníamos nada más un billete de 50 pesos. ¿Y sabe qué? Todavía estaba el mercado Zapata, casi como estaba antes. Le digo a mi esposa: voy a traer algo de comer. Y hermano, eso sí, yo no lo sé, pero el Señor sí lo sabe. Con esos 50 pesos llevé carne de res, llevé carne de puerco, llevé pollo, llevé queso, llevé verduras. Me alcanzó para comprar la bolsa, hermanos, porque ya no me cabían las cosas en las manos, ¿sí? Me alcanzó para el camión de ida y de regreso, ¿sí? No me acuerdo qué tantas otras cosas, hermano. Cuando yo llegué a la casa, me acuerdo que mi esposa me dijo: ¿sabes qué? De aquí en adelante tú traes todo el mandado, ¿no? Y todavía me quedó, hermanos, para el otro día ir a trabajar. ¿Cómo lo hizo Dios? No lo sé, hermanos. Una cosa sí les digo: jamás me agarré cosas sin pagarlas. Hermanos, tienes necesidad temporal, no quites tu mirada del Señor y habla las bendiciones de Dios para tu vida. No hables las maldiciones que ese lobo rapaz quiere que lleguen a tu corazón. Recuerda que tienes un escudo contra todos esos dardos encendidos que quiere enviarte ese lobo rapaz. ¿Se recuerda cuál es tu escudo, hermanos? El de la fe. ¿Tiene usted fe? Y va a ver de dónde viene la fe, hermanos. Porque a veces se nos olvida, y como hijos de Dios, a veces, hermanos, por no caer en doctrinas extrañas, desechamos esa parte. No, el Señor, así como prospera tu alma, así te va a prosperar también materialmente. Y eso es una promesa del Señor que la hace a los hijos. A los que no son hijos, hermanos, les puede llegar ese poder engañoso, y por pensar que están prosperando económicamente, sin que prospere su alma, se van a ir al infierno. Pero a nosotros no, hermanos. Nosotros vamos a prosperar en el alma, hermanos. Vamos a prosperar en toda santidad, y el Señor va a tener cuidado de nosotros. Que no se nos olvide eso, porque después desechamos cualquier cosa nada más por no caer en esa doctrina errónea. Pero no, hermanos, el Señor tiene cuidado de nosotros, ¿sí? Hermanos, en una ocasión estaban los discípulos y algunos otros con un miedo terrible. Estaban en una barca en medio del mar, y el mar estaba echándoles toda el agua encima, y ellos sacando el agua, achicando se llama, y ¿sabe qué? Seguía y seguía entrando el agua. ¿Y qué les dijo nuestro Señor Jesucristo? Dice: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Hermano, esta autoridad que tiene nuestro Señor Jesucristo, déjeme decirle que esa autoridad se la ha delegado a usted y me la ha delegado a mí como hijos de Dios. Y se lo comento porque así es. Usted, de acuerdo a la voluntad de Dios, si usted reprende a las nubes se van. Si es la voluntad de Dios. ¿Nos ha pasado a nosotros? Sí, varias veces. ¿Por qué, hermanos? Porque no es
nuestra boca la que tiene el poder, es por el poder del Señor. ¿Qué es lo que está pasando usted ahorita? ¿Sabe qué? Cualquier cosa que haya problemas en su vida, el Señor lo resuelve. Fíjese bien, no le digo lo puede resolver, no, el Señor lo resuelve. Pero ¿qué es lo que habla usted? De continuo, ¿qué es lo que está hablando? ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Qué es lo que sus oídos y su corazón están escuchando que usted está expresando? ¿Sí? Nuestro Señor Jesucristo quiere que actuemos nosotros en fe, hermanos, ¿sí? De acuerdo a su voluntad, no de acuerdo a las circunstancias que tengamos, hermanos. ¿Sí? ¿Se siente usted debilitado por el mundo? Dice, yo ya no puedo más. Ya mejor me voy ahí de muertito, y ahí que me arrastre la corriente a ver hasta dónde llego. No, hermano. ¿Cuáles son sus pláticas? ¿Son puros pesares? ¿Son puras quejas? ¿Son puras maldiciones? ¿Son puros regaños? ¿Son nada más ve lo malo? ¿Sabe qué? Conozco a personas que llega alguien a ayudarlos, barren todo, lavan todo, las paredes, el techo, todo bien. Pero hubo una esquinita, hermanos. Ahí se quedó una telaraña. Llega la persona, ¿y qué es lo que dice? No hicieron nada, todo está mal. ¿Por qué? Mira, ahí está esa telaraña. Oye, ¿y no ves la gran bendición que Dios te está dando de que ya no hagas ninguna otra cosa más que quitar esa telaraña? ¿Qué es lo que hablas? Y entonces, si tú estás hablando todo el tiempo eso, ¿sabes qué va a suceder con los que están a tu alrededor? Al principio te soportan un poco, después se molestan contigo y al final te dejan. ¿Y de qué te vas a quejar después? Mira, nadie tiene amor, todos se van, me rechazan. Pues sí, tú no estás con la bendición de Dios. Tú a fuerza quieres escuchar las expresiones totalmente nefastas del diablo. ¿De qué estás hablando? ¿Qué es lo que estás diciendo para tu vida? Hermano, el Señor quiere que tengas fe en Él. El Señor quiere que veas sus grandes bendiciones en tu vida. Eso es lo que quiere el Señor que veas. Y si ya estás, que ya no puedes, vamos a Joel 3:10. Forjad espadas de vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces. Fíjate bien, tienen asadones y hoces. ¿A qué pueblo se está refiriendo? Hermano, a un pueblo agrícola. Asadones y hoces. ¿Para qué se utiliza todo eso? Para la agricultura, no para la guerra. ¿Sí? Se lo está dando a personas pacíficas, se lo está diciendo a personas que no sé, a lo mejor ven a una gente a caballo con espada en aquel entonces y todo, y salían corriendo. ¿Y qué le dice? Forja espada de vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces. Y fíjate bien, aquí que dice, diga, ¿qué tienes que decir? Yo no puedo, yo soy débil, yo soy esto, el débil fuerte soy. Nunca he podido hacer esto, pero en el Señor lo voy a poder hacer. No me he sanado de esto, pero en el Señor lo voy a hacer. ¿Sabes qué? El Señor nos dice que lo digamos en fe. No se trata, hermanos, de la famosa declaración positiva, de la fe actuante. No, se trata del poder de Dios que está en nuestras vidas, ¿sí? Es hacer la voluntad de Jesucristo. Y nuestro Señor Jesucristo nos dice que el débil, que el que dice que no puede, que diga sí puedo en el Señor. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hermano, ya no podemos, como pueblo de Dios, ya no podemos seguir quejándonos todo el tiempo diciendo que no. Entonces, hermano,
pues parecería que los impíos, que los inicuos, como le dicen, que el mundo allá está mejor que nosotros. No, nosotros estamos con el Rey de Reyes y Señor de Señores, con el que hizo todo lo visible y lo invisible, ¿sí? Hermano, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y eso es lo que yo voy a hablar, porque ¿sabe qué? No podemos hablar bendición y al mismo tiempo, con la misma boca, hablar maldición. O eres uno o eres otro. No vaya a ser, hermano, que de repente nos encontremos como le pasó a Job. Dios lo bendijo sobremanera. ¿Por qué crees que Job no podía ir a ver a sus hijos para reprenderlos? Uno, el carácter de Job. Y dos, tenía muchos asuntos, hermano. Tenía negocios por todos lados. Y no podía ir a ver a sus hijos. ¿Qué le pasó a sus hijos? Lo que tanto temía Job, pero no hizo nada. No vaya a ser, hermanos, que nos esté pasando lo mismo. Nosotros tenemos primero que ver cómo estamos nosotros y segundo que ver también cómo están los más cercanos a nosotros, que es nuestra familia primera. Y después, ¿sabe qué? Ver a nuestra familia ampliada, que somos todos nosotros. Porque nosotros ya no somos hijos de la carne, no somos hijos de la ira, somos hijos de Dios a través de su Santo Espíritu. Hermano, vamos a Santiago 3, los versos del 10 al 12. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, ¿qué dice? Esto no debe ser así. O sea, de una misma persona no puede proceder bendición y maldición. No, no debe ser así. Dice el verso 11, ¿acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Dime qué es lo que estás hablando, hermano, y te diré qué está pasando en tu vida. ¿Qué hablas? ¿Qué dices? ¿Cómo tratas a tus hijos? ¿Cómo tratas a tus padres? ¿Cómo tratas a los demás? ¿Qué hablas de ellos? ¿Qué dices de ellos? ¿Qué dices de ti mismo? No, hermano, es que pues nosotros siempre hemos sido pobres, nunca vamos a tener, siempre hemos estado así. Hermano, la pobreza ni es pecado, ni la pobreza tampoco es santidad. ¿Sí? Lo que Dios quiera. Lo que Dios quiera. No, hermano, es que mi bisabuela fue diabética, mi abuela fue diabética, mi madre fue diabética y pues yo voy a ser diabética también. Hermano, ¿por qué? Dios ya vino a romper esa maldición. Pero si nosotros seguimos y seguimos diciendo lo mismo, ¿sabe qué? Vamos a estar ahí. De una misma fuente, hermanos, no puede salir agua dulce y agua amarga. ¿Qué es lo que vas a decir para ti? ¿Sabes qué, hermano? Habla bendición para tu vida. Habla bendición para tus hijos. Habla bendición que, no sé, tu hijo anda en malos pasos, anda. ¿Sabes qué? Exhórtalo, repréndelo. Pero cuando ores, cuando platiques sobre él, no empieces a platicar, no, sí, mi hijo está bien mal, es un esto, es una... No, hermano, fíjate lo que estás hablando. Porque efectivamente el Señor ha puesto poder en nuestra boca. ¿Qué es lo que vamos a decir? ¿Sí? Habla, hermanos, dulzura para ti y para todos los demás. Es agua dulce, hermanos.
Esa dulzura es la que tienes que hablar. Esa dulzura es la que habla el cristiano, hermanos. ¿Sí? Y dale las gracias a Dios por todo tu sustento. Sustento espiritual, sustento material, sustento de salud, de todo, hermanos. Dale las gracias. ¿Qué haces cuando oras en la mañana y cuando oras en la noche? Tal parecería que le reclamas a Dios. Tal parecería que le dices, bueno, ¿y yo cuándo me toca a mí? O le das las gracias por todo lo que te ha dado. ¿Sí recuerda cuando los israelitas le pidieron carne al Señor? ¿Sí recuerda cuando ya se habían hastiado de ese maná del cielo? ¿Sí recuerda que ellos salieron con ovejas, con vacas, con toda clase de ganado y le estaban reclamando a Moisés? Porque allá en Egipto comían pescado, puerros, cebollas, de balde. ¿Qué hizo nuestro Señor? ¿Qué le dijo a Moisés? Sí, prepáralos. No van a ser para un día ni para dos. Van a tener carne para mucho tiempo. Y el pueblo se sentía alegre. Ya van a tener carne. ¿Y qué pasó cuando todavía tenían la carne entre los dientes? ¿Qué dice la Biblia? Empezó una gran mortandad. ¿Sabe por qué? Porque dudaron del Señor y menospreciaron el alimento que les estaba dando. Ustedes lo saben, hermanos, durante un año, más o menos, nosotros solamente comimos masa cocida, ¿sí? Ninguna otra cosa. ¿Y sabe cuántas veces le reclamamos al Señor? Siempre agradeciéndole que teníamos que comer. Siempre. Hermano, ¿y qué pasó? Todos los días el Señor nos sustentaba con ese alimento material, pero sobre todo, hermanos, con el alimento espiritual. Y aprendimos muchísimo en esa época. ¿Qué es lo que usted habla, hermanos? ¿Qué es lo que usted está diciendo? ¿Sí? Hermano, el poder no lo tenemos nosotros en sí mismos. La palabra nos dice, tu lengua, o sea, tu boca, tus palabras tienen poder, sí, pero ese poder viene de nosotros o de dónde. Vamos a Deuteronomio 8, del 16 al 18. Deuteronomio capítulo 8, los versos del 16 al 18. Que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote, ¿qué dice? Para que a la postre hacerte bien. Fíjate, hermano, en un principio, ¿qué sucede? Efectivamente pasamos por situaciones difíciles. Dígame, ¿quién de aquí, antes de conocer a nuestro Señor Jesucristo, no pasó por una situación difícil? Todos. Nos afligió y probó nuestro corazón. ¿Para qué? Para que al final, hermanos, ¿qué dice? Nos haga bien. Y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Cuando ya estás bien, hermano, cuando ya todo va bien, ¿qué piensan algunas gentes que no están realmente arrepentidas? Ah, mira, sí, gracias Dios mío, pero mira, yo hice esto, yo hice aquello, mi inteligencia, mi sabiduría, mi sagacidad, por eso tengo lo que tengo. No, hermanos. Hay por ahí, que lo he visto en varias ocasiones, unos letreros, sobre todo en camionetas yo los he visto, donde dicen, esto no es herencia, es mi trabajo. Hermanos, tenemos que trabajar, claro que sí, pero ¿quién nos da todas las cosas? Dios. Que no diga, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído estas riquezas, sino, fíjese el 18, sino, acuérdate de Jehová tu Dios, porque, ¿qué dice? Él
te da el poder. Aquí está esta frase clave, hermanos. Él te da el poder. Fíjate bien, ¿sí? Bueno, termino de leer. Para hacer las riquezas a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. Fíjate bien, hermano. ¿Tú tienes poder en ti mismo? ¿Tú tienes toda la sagacidad, toda la sabiduría? Hermano, el Señor te da el poder. Fíjate bien, ¿qué está diciendo la Escritura? Tú tienes poder, no por ti mismo, pero tú tienes poder, porque el Señor te lo dio. Y ahora te pregunto, ¿has ejercido ese poder en tu vida y en la vida de los demás? ¿Lo has hecho? ¿Has trabajado con ese poder? Fíjate bien, hermano, ¿qué dice en el Salmo 29:11? El Salmo 29:11 nos dice, Jehová, ¿ya está ahí, hermano? Salmo 29:11, Jehová, ¿qué dice? Dará poder a su pueblo. Fíjate bien, Jehová bendecirá a su pueblo con paz. Fíjate bien, hermano, ¿qué es lo que hace Dios? Si tú eres hijo de Dios, si tú eres, hermano, un santo del Señor, Dios te da su poder. Hermano, ¿cómo es el poder de Dios? A través de su poder, hermano, hizo todo el universo. Todo el universo. Imagínense una de esas estrellas gigantes. ¿Cuánta energía tiene? Bueno, mucho más que esa energía, usted tiene de poder de parte del Señor. Ya cambie esa mentalidad de pobrecitearse, hermano. Usted tiene todo ese poder. Y no estoy hablando de declarar las promesas, ni de en fe, habla y no sé qué. No, es porque el Señor te lo dio. Porque ese es su beneplácito, hermano. Eso es lo que Él quiere. Ese poder es el que usted va a tener porque el Señor se lo está dando. Porque usted se portó bien, porque usted es muy bueno, no. Porque así lo quiso Dios. Empiece, hermano, a bendecir su propia vida. Porque a veces nosotros mismos maldecimos nuestra vida por ignorancia de las Escrituras. Vamos al Salmo 84, del 5 al 7. Dice, bienaventurado el hombre que tiene, ¿qué dice? En ti sus fuerzas. ¿En quién? En Dios, en el Señor, ¿sí? En cuyo corazón están tus caminos. Fíjate el verso 6. Atravesando, ¿qué va a atravesar? El valle de lágrimas. Ese valle de lágrimas, ¿qué significa? Tristezas, ¿sí? Pesadumbre, significa, o sea, que de repente todo lo vas a ver mal, pero tienes las fuerzas del Señor. Y entonces, ¿qué dice? Atravesando el valle de lágrimas, ¿lo cambian en qué? En fuentes de agua viva, hermano. ¿Qué va a suceder? Eso que el mundo quería que estuviéramos bien tristes, con lágrimas, esas maldiciones, ¿qué dice el Señor? Yo lo voy a convertir en bendiciones para ti. No hace mucho un hermano de nosotros, ¿sí? De la nada le golpearon su vehículo, lo destrozaron y el diablo le decía, ¿sabes qué? Ya, se fue tu vehículo, ¿sí? Al bote de la basura, no te van a dar nada y vas a perder todo. Y el Señor estaba probando su corazón. Y después, hermano, ¿qué pasó? Una camioneta nueva, un dinero aparte. Hermano, ese valle de lágrimas lo cambió por fuente de vida. Y estoy hablando en lo material, hermanos,
Porque a veces se nos olvida que el Señor también nos bendice en lo material. Y Él quiere bendecirnos en lo material. No estoy hablando de que si tenemos dinero estamos con el Señor. No. Pero hermanos, Él también quiere eso. Así como prospera tu alma, así te va a prosperar en todos tus caminos. Entonces, hermano, atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente. Cuando la lluvia, fíjese bien, en este caso la lluvia, ¿qué nos quiere decir? Bendiciones, hermanos. Cuando la lluvia llena los estanques, vas a tener bendición sobre bendición, y la bendición te va a sobreabundar. Pero ¿qué sucede, hermanos? ¿En quién vas a tener tus fuerzas? En el Señor. Irán, verso 7, fíjate bien, irán, ¿qué dice? De poder en poder, hermano. ¿Sí? Verán a Dios en Sión, en la justicia. ¿Sí? Fíjate bien, hermano. Vamos a ir y estamos yendo de poder en poder. ¿Qué significa? Te cede, te autoriza, te da un poder. Tú lo ejerces en tu vida, tú aprendes a manejar ese poder, tú sabes que el poder viene de Dios. ¿Sabes qué? Te va a dar más, y después más, y después más. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas. Pero nunca tienes que olvidarte que no es la fuerza de tu mano por la que ha llegado todo eso, sino es que Él te da el poder. ¿Sí? Ahora, ¿cómo puedes saber cuál es la voluntad de Dios? ¿Cómo puedes hablar de acuerdo a su palabra? ¿Cómo puedes estar seguro que estás acertando? ¿Sí? Que estás al blanco. Vamos a Mateo 22, 29. Mateo 22, 29 dice: entonces, respondiendo Jesús, les dijo: erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. ¿Cómo puedes acertar? No errando. Y nuestro Señor nos dice, aquí le decía a los saduceos, estás errando, o sea, te estás equivocando. No estás dando en el blanco. ¿Por qué? ¿Sí? No puedes ignorar dos cosas. Fíjate bien. No es llegar, hermanos, y declarar, no es llegar y decir no sé qué tantas cosas dicen por ahí. No, hermano, dos cosas debemos de saber. Una, las Escrituras. Y otra, el poder de Dios. Y yo te pregunto, hermano, nuevamente, ¿sí? A lo mejor te canso, pues espero que ya no te canse y que leas las Escrituras. ¿Cuántas veces has leído la Biblia sistemáticamente? De Génesis a Apocalipsis. ¿Cuántas veces? Si tú la lees, hermano, ¿sí? Una de las dos condiciones para no errar, ya la cumpliste. Dice, porque ignoras las Escrituras. En aquel entonces se lo dijo, ¿a quiénes? A los que se supone eran representantes, ¿sí?, del pueblo religioso, esa parte de los saduceos. Y, por otro lado, el poder de Dios. Hermano, no me contestes, pero te pregunto, ¿por qué crees? ¿Por qué crees en Dios? ¿Por qué crees que Jesucristo te sanó, te salvó, te limpió y ahora te está santificando? ¿Por qué crees? ¿Me puedes responder? Tengo fe. Bien. ¿En dónde está fundamentada tu fe? ¿Cuál es el fundamento de tu fe? Vamos a 1 Corintios capítulo 2, el verso 5. Para que vuestra fe, fíjese bien, aquí está hablando Dios a través del apóstol Pablo,
para que vuestra fe no esté fundada, fíjate bien, no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino, o sea, que sí esté fundada ¿en qué? En el poder de Dios. Fíjate bien, hermano. ¿En dónde está fundamentada tu fe? ¿En lo que el hermano Ale te dice? No, hermano. ¿En qué está fundamentada tu fe? En el poder de Dios. Ese poder que se activó en tu vida cuando te llamaron de las tinieblas a su luz admirable, hermano. Ese mismo poder que nuestro Señor tiene para llamar a lo que nosotros no vemos, a lo que no es, para ser. Es el mismo poder, hermano, que ha delegado en ti y en mí. ¿Sí? Segunda de Corintios 4:7. Pero tenemos este tesoro, ¿en dónde, hermanos? En vasos de barro, para que la excelencia del poder, ¿qué dice? Sea de Dios y no de nosotros. Hermano, toda la Biblia, ¿qué nos dice acerca del poder de Dios? ¿En dónde está? En Dios, hermanos. ¿Nos lo delega, nos lo da? Sí, pero sigue siendo poder de Dios. Nosotros, por nosotros mismos, no tenemos poder. Dios nos lo delega, y eso también lo tenemos que saber, porque el Señor quiere que lo ejerzamos, que lo activemos, hermanos. Si tenemos ese poder de Dios, imagínese el poder de Dios, hermano, ¿por qué está en derrota? ¿Por qué esa actitud de derrotado? ¿Por qué esa actitud que luego veo en algunos de mis hermanos de que, bueno, pues ya ahí la vamos pasando? Hay un dicho de parte mía, todos ustedes lo conocen, cuando me acerco con alguien y le digo, ¿qué tal? Pura vida, ¿no? Y muchos que se llaman cristianos me dicen, no, sí, hermano, pues si vieras, no, ¿cuál pura vida? Y todo. Oye, hermano, entonces ¿en dónde estás? ¿Con quién estás? ¿Con la muerte? No, hermano. Y yo le digo, yo sí es pura vida. No veo mi circunstancia en ese momento, yo veo que estoy con el dador de vida. ¿Y sabe qué? En mi vida es pura vida, hermanos. Y vida en abundancia. Para eso nos llamó nuestro Señor Jesucristo y por eso nos está dando ese poder. ¿Qué es lo que usted dice, hermanos? ¿Qué es lo que usted habla? ¿Qué es lo que rebosa en su corazón? Hermano, nosotros estamos, y usted lo sabe, en medio de una guerra. Y en medio de una guerra, hermanos, a veces hay, pues, pérdidas, ¿sí? Nosotros, como congregación, acabamos de pasar por bastantes pérdidas, hermanos. Pero eso no quiere decir que ya perdimos la guerra. No. ¿Y sabe qué? No tenemos que quitar nuestra vista de nuestro Señor, porque nuestra fe está en el poder de Dios. Ahí está nuestra fe. Y si no quitamos nuestra mirada de ahí, hermano, vamos a estar por encima de cualquier circunstancia adversa y el Señor nos va a sacar de inmediato de ahí. Y vamos a aprender, ¿sí? Entonces, hermanos, si Cristo está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Hermano, ¿usted tiene ese poder del Señor? Vamos a ver Lucas 9:1. El Evangelio según San Lucas, capítulo 9, el verso 1. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Fíjate bien, hermano, aquí reunió a los 12 y el Señor les dio poder y autoridad, ¿sí? Después reunió a 70 y les dio también poder y autoridad. Y entonces alguien puede decir, pues sí, hermano, eso fue allá cuando estaba nuestro Señor.
Ahorita ya es diferente. Nuestro Señor ora por ellos, pero también ora por nosotros. Hay un momento en la Escritura donde usted debe de saber que el Señor se acordó de usted en aquel momento. Vamos al Evangelio según San Juan, capítulo 17, los versos del 20 al 22. Mas no ruego solamente por estos. Está hablando nuestro Señor Jesucristo ya en el último momento antes de ir a lo que le llaman la pasión. Y está orando, dice, mas no ruego solamente por estos, sino también, ¿qué dice? Por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Hermano, aquí está orando por usted y por mí. ¿Sí? Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y fíjense bien el verso 22, la gloria que me diste, ¿qué dice? Yo les he dado. ¿Cuál es la gloria de Dios, hermano? La gloria de Dios es el poder de Dios. Y esa, ¿cómo dice? Ya yo les he dado. Hermano, ya te lo dio. Ya lo tienes. Ya tienes la autoridad, ya tienes el poder, ya tienes todo. Y ahora, ¿por qué no lo activas? Haz de cuenta, hermano, no sé, cualquier ejemplo en este sentido. Tenemos un refrigerador que nos lo regalaron, ya lo pagaron, ya está la electricidad, está el refrigerador, está la clavija, está todo, pero no lo encendemos. Y metemos ahí la carne y metemos todo y se nos echa a perder. ¿Y qué decimos? Ay, Dios mío, ¿por qué será que se está echando a perder todo? Pues préndelo, actívalo. Si no, ¿sabes qué? Siempre se te va a echar a perder todo. Hermano, usted ya tiene ese poder. Usted ya tiene, el Señor, ese fue su beneplácito, darle todo eso. Actívelo. Y va a ver cómo las cosas cambian totalmente. Hace tiempo el Señor nos dijo a nosotros como familia y particularmente a mí, me dijo que no cerrara ni la puerta de mi casa ni mi mano. Y sabe que a veces, de repente, cuando miro las circunstancias, digo, eso no me va a alcanzar. Mejor ya no apoyo fulano, ya no apoyo sutano. Y si como una o dos veces me ha ganado esa situación y cierro la mano, hermanos, y ¿sabe qué? Me va peor. Y cuando digo, no, el Señor me dijo esto, ¿sabes qué? Tú necesitas esto, ahí está. ¿Sí? Y de manera milagrosa el Señor nos va sustentando. ¿Qué es lo que ha pasado en tu vida? A lo mejor sigues viendo nada más las circunstancias, sigues viendo nada más lo temporal. Y no te has fijado que el Señor te está viendo desde la eternidad. Y Él tiene cuidado de ti. Antes de que tú le pidas algo, ¿el Señor ya lo sabrá? La palabra nos dice que sí. Que el Señor también quiere que tú se lo pidas, claro que sí. Pero ¿sabes qué? El Señor tiene cuidado de ti. No cierres tu mano, no cierres tu corazón. Dios nos dice la palabra que bendice, que le agrada, que está contento ¿con quién? Con el dador alegre. Con Él está contento, hermano. No quieras dar para cumplir, no quieras dar para después recibir más. No, dalo alegremente nada más. Y el Señor va a ver las necesidades que hay en ti. Vamos a Colosenses capítulo 1, los versos del 9 al 11. Aquí está hablando Dios a través igual de el apóstol Pablo. Y nos dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, que dice, no cesamos de orar por vosotros. Fíjate bien, aquí está hablando el apóstol, ¿sí?
que está orando todo el tiempo, y de pedir que seáis llenos de ¿qué cosa? Del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Fíjate bien, hermano, ¿sí? ¿Cómo tenemos que orar unos por otros? ¿Sí? Para que seamos llenos del conocimiento de su voluntad, de toda sabiduría e inteligencia espiritual, hermanos. ¿Para qué es esto? Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. Hermano, si tú estás en alguna situación difícil y empiezas a quejarte de Dios, ¿eso le agradará a Dios? No, hermano. Dale las gracias por sus bendiciones, pídele la dirección y hazlo. Y sal de ahí. Vas a aprender lo que el Señor te quería enseñar. Y ya sal de ahí. Dice, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Eso es lo que quiere Dios y por eso te pasa por situaciones difíciles. Para que tú crezcas en su conocimiento. Conocimiento, recuerde, en el griego, ¿sí? Viene de una relación entre uno y otro, ¿sí? Más te conozco, o sea, más nos relacionamos. A eso se está refiriendo. Y el verso 11, fíjese bien, hermano, el verso 11 dice, fortalecidos, ¿cómo dice? Con todo poder. ¿Poder de dónde? ¿Poder de quién? Poder de lo alto, el poder de Dios, hermanos. Conforme, ¿qué dice? Hermano, la potencia de su gloria. Imagínense cómo es su gloria, hermanos. Cómo es de potente esa gloria. Eso es lo que quiere que tú ejerzas, hermano. Ya prende el refrigerador, hermano. Entra a esos tiempos de refrigerio. Ya no te estés quemando todo el tiempo en medio del desierto donde no hay nada. Ya entra a esos tiempos de refrigerio, hermano. Ya basta de estar escuchando al lobo rapaz que te está diciendo tu matrimonio se va a romper, la relación entre hijos y padres ya no va a servir, tú eres un soberbio, tú eres no sé qué. No, hermano, ya. El Señor quiere que ejerzas ese poder que Él te ha dado. ¿Sabes qué? Dice la palabra que la descendencia del justo nunca va a andar mendigando el pan. Nunca, hermanos. ¿Y qué sucede con nosotros? Le damos más tiempo a las cuestiones temporales que a las cuestiones eternas. ¿Para qué? Para que nuestros hijos estén mejor. Hermano, fortalécete en el poder de Dios. Fortalécete en la potencia de su gloria. Ejércela en tu vida y olvídate de todo lo demás. ¿Sabes qué? Hubo personas hace tiempo que Dios les dijo, tienes que dar. Y fíjate bien, hermano, lo estoy sacando ahorita, casi nunca lo comento, ¿sí? Porque no se vaya a pensar que lo que yo estoy haciendo es querer, ¿sí? Que den cosas aquí, todo eso. No, hermano, lo que Dios quiere es que tengas fe en Él. Hace tiempo les decía, hubo personas que Dios les dijo, dona esto. Y les dijo exactamente en qué y en cuántas, o sea, en qué cantidad también. Ellos lo comentaron, me lo dijeron, y yo les dije, si el Señor les dijo, cúmplanlo. No lo quisieron cumplir, hermano. No, nada más lo repetían y lo repetían y lo repetían. ¿Y sabe qué sucedió con ellos? El Señor los desechó. Tuvieron más confianza en sus situaciones temporales que en Dios. Hermano, yo ya no quisiera escuchar que alguien todavía dijera con lágrimas en los ojos, con una actitud aparentemente arrepentida, y que dijera, Señor, yo sé que he sido un siervo inútil, pero aquí estoy para lo que tú quieras. Y saliendo de la oración vuelven a hacer lo que siempre han hecho. Hermano, si tú te reconoces como alguien que no ha hecho su voluntad,
Si el Señor te ha dicho, tienes que hacer esto, ya sea en lo material, ya sea en lo espiritual, hazlo. Activa el poder del Señor en tu vida, porque Él ya te lo dio. No estés pensando, ¿sí?, en que si yo doy esto, me voy a quedar sin nada. No, hermano, el Señor tiene cuidado de ti. Haz lo que el Señor te está diciendo, hermanos. Tienes que ser sabio, tienes que saber tanto las Escrituras como el poder de Dios. Fortalecidos, regresamos al verso 11, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia, ¿y qué dice? Longanimidad, hermanos. La paciencia se va produciendo en nuestras vidas, es un resultado de pasar las pruebas. Y la longanimidad, hermanos, es tener un temperamento apacible ante las pruebas, ¿sí? Es que vamos nosotros a pasar las cosas sin iras, sin contiendas, sin nada de eso. Ese es el poder de Dios, hermanos, ¿sí? Este es el poder de Dios. Tenemos algún problema, tenemos alguna cosa, ¿sabes qué? Fortalécete en el poder del Señor. Entonces, hermano, regresamos a Proverbios 18, 21. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. ¿De qué frutos estás comiendo, hermano? ¿De los frutos de avaricia? ¿De los frutos de ira? ¿De los frutos de contiendas? ¿De los frutos de envidias? ¿Qué pasa cuando tú ves que alguien le da a otra persona? Tú dices, ¿y por qué no me lo dio a mí? ¿Qué pasa cuando tú ves que a una persona le está yendo bien? En tu oración, ¿qué dices? Señor, ¿y por qué a él sí y a mí no? ¿Qué pasa, hermanos, con esos frutos que tú estás dando de palabra? O tú dices, Señor, gracias porque estás bendiciendo a fulano y yo estoy a lo que tú me digas. Porque ¿sabe qué nos puede separar como cristianos? ¿Qué nos puede separar del amor de Cristo, hermanos? Nos podrá separar la enfermedad, nos podrá separar la sanidad, nos podrá separar la pobreza, nos podrá separar la abundancia. No, hermanos, nada nos puede separar del amor de Cristo, ¿sí? Pero si andamos con envidias, si andamos con todas esas angustias por las cuestiones materiales, eso sí nos separa del amor de Cristo. Hermano, entonces, la misma pregunta de un principio nos la hacemos ahorita. ¿Qué es lo que hablas? ¿Qué es lo que tú estás diciendo?